niños. Llega el momento de contar una historia y debes elegir a los personajes involucrados. Las posibilidades son infinitas dependiendo del tipo de historia que quieras contar, pero eliges a un niño. ¿Por qué? No, en serio, ¿por qué? En el cine tradicional hemos visto el uso de niños en diversas ocasiones, y muchos de estos han llegado a convertirse en íconos, pero hay que tener en cuenta que estos tienen limitaciones. Como director no es lo mismo dirigir a un niño que a un actor adulto con años de práctica, y por momentos el incluir a un niño en tu historia sin un propósito o con uno bastante banal, como hacer que el protagonista sea más humano porque ¡uy! Tiene hijos, hace muchísimo más transparente el hecho de que estás usando a los personajes de los niños como mobiliario. No son distintos de la silla en la que se sienta DiCaprio en esta escena. Digo esto porque si bien van a encontrar personajes de niños entrañables en el cine, en mi opinión el medio que logra explotar a los infantes al 100% de su potencial es la animación. Colores, storyboards, paisajes mágicos y ciudades crudamente reales dan lugar a muchísimas historias protagonizadas por niños en este medio. Y el día de hoy, esto es lo que venimos a hacer. Tomaremos distintas historias de Norteamérica, Europa y Asia a lo largo de más de 30 años de animación y veremos los mejores y peores usos de los niños, y qué tanto puede cambiar una historia al contarla bajo los ojos de un pequeño. Comencemos en Norteamérica, y no solo vamos a encarar un estudio, sino que exploraremos variedad. Obviamente hay una casa de animación que no podemos dejar pasar, y si no compraron mi canal antes de que termine el video, permítanme hablar de Disney y Pixar. Si exploramos el catálogo de Disney, veremos una cantidad bastante decente de obras protagonizadas por niños, y entre ellas está Big Hero 6. Y sí, chicos, amo al abrazable Baymax tanto como cualquiera, pero si me preguntan, Big Hero es una lección sobre cómo no utilizar a un niño en la animación. Esta historia está basada en un cómic de Marvel y el personaje de Hero bebe bastante de la escuela asiática de cómo caracterizar chicos que veremos más adelante. Pero en resumen, la pregunta fundamental que conducirá a este video es: ¿tiene sentido que sea un niño? Es bastante similar al video de Zootopia que hicimos hace un tiempo, cuando la misma historia se podría haber contado con un adulto joven o directamente un adulto, sin haber perdido mucho del impacto. Significa que la opción de hacerlo un niño es simplemente para cambiar el target de audiencia, lo cual no está mal, pero implica que no estás aprovechando los elementos narrativos de tu historia en su máximo potencial. Hiro es un prodigio, un mini Tony Stark capaz de crear invenciones que dejarían a medio pueblo sin trabajo. Al principio de la película sufre la pérdida de su hermano, la cual lo afecta bastante, y a lo largo del filme comienza a investigar el robo de su tecnología, lo que lo acaba llevando justamente al propio asesino de su hermano. Al final, Hiro aprenderá el valor de la amistad y el significado de la familia, pero podría haberle ocurrido 10 años después y todo seguiría igual. La historia no se ve enriquecida por el hecho de que sea un niño, y podrían argumentarme que toma una que otra decisión inmadura, pero nada que un adulto no podría haber hecho. No por esto Big Hero 6 es automáticamente mala, pero sin dudas podría haber sido mejor si se hubieran tomado la molestia de pensar por qué el personaje está en medio de la pubertad. ¿Saben qué historia no tiene ese problema? Intensamente, de Pixar. La premisa está justamente construida en los cimientos de que Riley es una niña con emociones cambiantes. Por eso cuando sus emociones se pierden dentro de su cabeza y comienzan un agitado viaje para volver a casa, las cosas entran en armonía con el hecho de que Riley es una niña que acaba de cambiar de vida. Nueva ciudad, nuevos amigos, problemas con sus padres, la totalidad de la premisa vive o muere del hecho de que está pasando por esa etapa difícil de la madurez infantil. Y más de uno puede verse identificado por eso. Y ahí llegamos al primer punto que tiene a favor un personaje infantil. A veces es difícil ponernos en el lugar del viril Dominic Toretto, Lord de los autos y enemigo de las mangas, o de Alice, la acróbata superhumana número 1 del apocalipsis. Los mejores filmes muchas veces son aquellos que tratan de hacernos vivir situaciones que nunca llegaríamos a experimentar en la realidad, por más ajenas a nosotros que sean. Y tener a un niño como protagonista ayuda. Nunca he vivido en una de las favelas más peligrosas de Brasil, como sucede en Ciudad de Dios, pero sí he sido un niño. He visto el mundo desde esos ojos. Todos lo hemos hecho. Por eso, cuando el recurso es bien utilizado, desde el más chico hasta el más grande pueden tener cierto grado de empatía hacia un personaje infantil. Esto es lo que logra una película como Intensamente y no una como Big Hero 6. Nosotros y el personaje conectamos.
Una vez nos damos cuenta de que el espectador conecta con la experiencia y madurez de un niño, podemos utilizar esto en nuestras historias. Y se me ocurren 3 series norteamericanas que hacen esto mismo: Infinity Train, Over the Garden Wall y... Argon, no, por favor, si sacaste un video del tema hace nada, que la gente todavía lo tiene fresco, que dejes de comparar todo con... Avatar, la leyenda de Aang. Aquí tenemos a 3 personajes: Wirt, un chico que se ve embarcado con su hermano en un viaje surreal por el bosque y que debe aprender a tomar responsabilidad por sus acciones, dejando de desviar la culpa en los demás; Tulip, una chica en negación por el divorcio de sus padres que tendrá que aprender que hay más en el mundo de los adultos de lo que piensa, mientras está en un tren mágico; y finalmente Aang, un niño que carga con el destino del mundo a sus hombros, con terminar una guerra que ha durado 100 años, con tomar la decisión más difícil que un niño puede tener que tomar sin que una tortuga se lo solucione. Estos 3 personajes denotan el cambio en distintas formas. Cuando tienes un personaje tan poderoso como Aang, es muy fácil caer en el problema de Big Hero 6. Básicamente hacerlo un adulto en miniatura, que hace algún chiste o toma cierta decisión un poco inmadura. Pero este no fue el caso. Los responsables detrás de Avatar se esfuerzan en recordarnos que Aang es un niño. Por eso trata de llamar la atención de Katara con juegos tontos. Por eso se le sube la tensión a la cabeza. Por eso quemó a una amiga jugando con fuego. Y es por eso que sucumbe más de una vez ante la presión de salvar al mundo. Porque no es un elegido todopoderoso. Él es un niño. Tienes que hacerlo. Eres el Avatar. No solo soy un niño. En ese sentido, Wirt y Tulip son personajes con viajes mucho más simples, ya que no tratan de lidiar con una responsabilidad más grande que ellos, solamente tratan de escapar del bosque / tren, mientras que maduran en el camino. Pero en ambos casos seguimos viendo un proceso, un cambio gradual en donde al final continuarán siendo niños, pero un poco más adultos que al principio. En general, los niños en la animación norteamericana, ya sea Disney, Pixar, Laika con filmes como Kubo o Coraline, o series como las anteriormente mencionadas, encaran el aspecto de la madurez, el crecimiento y el cambio en la forma de ver el mundo. Aquí es donde los niños encuentran su momento de brillar, aunque no es así en todas partes. Los europeos son un poquito especiales, ya que mientras en Norteamérica los ponen en trenes mágicos y bosques encantados, en Europa ven eso y dicen: ok, pero ¿qué tal si el bosque encantado en realidad es Afganistán? O si en lugar de un maestro aire hacemos un hombre pájaro adicto a las drogas poseído por un demonio. Sí. Lo que puedo apreciar del cine animado europeo a la hora de tratar niños es que aquí el enfoque no es tanto el viaje en que se embarcan para madurar, sino el utilizarlos para ver el mundo desde la inocencia. The Breadwinner no sería lo mismo si su protagonista fuera una mujer adulta. Seguiría siendo una película dura, sí, pero parte de la fuerza de esta historia está en el hecho de que nuestra niña protagonista se enfrenta a la realidad de una sociedad afgana machista que restringe sus libertades, y descubre qué tan fácil sería todo si tan solo hubiera nacido como un niño. Bird Boy utiliza animales que claramente se encuentran en su adolescencia y, acompañada de simbolismos, retrata cosas durísimas: abuso de drogas, trastornos mentales, brutalidad policíaca, todo desde los ojos del atormentado niño pájaro y los demás chicos del pueblo, los cuales tienen sueños y esperanzas de escapar, de dejar atrás el horrible lugar al que llaman hogar. Pero se terminan dando cuenta de una terrible verdad: no hay escapatoria. Esta película española claramente no es para niños, pero aún así hace uso de este recurso, ya que actúa como un megáfono para su mensaje. La desesperación se ve aún más grande cuando la vemos a través de los ojos infantiles. Estos y otros filmes como My Life as Courgette, una producción en stop motion muy bonita en donde el protagonista accidentalmente mata a su madre y es llevado a un orfanato donde conoce a otros niños, como este cuyos padres son adictos a las drogas, o este cuyo padre fue enviado a prisión, o tal vez este donde, Dios mío, ¿qué les pasa a los europeos? De este lado del mundo, el niño es un recurso que no solo es usado para que podamos empatizar con su viaje de madurez y cambio, sino que se encarga de denunciar realidades muy duras que ganan fuerza al estar contrastadas con los ojos inocentes de un niño. Su mensaje hace eco justamente por quién es él o la pequeña que está al frente. Se trata de un rayo de luz en la oscuridad.
Dice Asia, pero hay un gran exponente en el continente cuando de animación se trata. Y por más que países como China estén incursionando en el medio con filmes como Big Fish and Begonia, el estilo particular y las influencias vienen de Japón, con el viejo y querido anime. ¡Oh! Dijiste la 11. Los niños y adolescentes en el anime son un tema particular en esta pequeña isla asiática, ya que para muchas producciones japonesas las líneas que separan al niño del adulto son inexistentes. Esto puede ser un adolescente de 14 y esto una chica de 14. Los conflictos que atraviesan son dignos de adultos en sus 30 o 40 y lidian con conceptos como vida y muerte, asesinatos o batallas sangrientas con la misma normalidad con la que tú o yo nos hacemos el desayuno. Alguien podría venir a decirme, pero ¿y qué hay de...? Lo sé, hay excepciones que no solo lo hacen bien, sino muy bien. Series como Barakamon retratan de forma realista las actitudes y personalidad de un niño y las utilizan para purificar al personaje principal, quien fue a una isla justamente en busca de un cambio de la ciudad que hizo que se perdiera. Otras como Oregairu tocan más los dramas de ir en secundaria desde la perspectiva de un personaje que se autoaliena para poder jugar el juego como un observador, sin pensar lo que eso le hace a sus sentimientos. Hay excepciones, pero la mayoría de las veces... Los niños y adolescentes masculinos suelen ser fantasías para que el espectador se autoinserte en la historia, mostrando las posibilidades de qué tan genial podrías llegar a ser si estuvieras en su lugar. Y las niñas y chicas adolescentes están en un lugar bastante más turbio en el que no quiero meterme ahora mismo. Pero digamos que el mercado de las series de anime tiene un uso bastante pobre de los menores en la animación. Hasta que... llegamos a lo bueno. Mucha gente a la que no le gusta el anime tradicional le encantan las películas de Estudio Ghibli, y cuando lo piensas detenidamente no es difícil ver por qué. Juegan el mismo juego, pero de manera completamente distinta. En este video nos enfocaremos en el énfasis a ciertos aspectos distintos que se hace a los protagonistas de sus películas. La tumba de las luciérnagas toma a los protagonistas, que son dos niños en medio de la posguerra en Japón, y los explora con un enfoque bastante europeo. Utiliza su inocencia para endurecer una experiencia ya de por sí dura y crear un mensaje antibélico más potente, sin miedo a dejarnos con una experiencia amarga con tal de que sus intenciones lleguen a nosotros. La guerra es horrible, pero luego ves una obra maestra como El viaje de Chihiro y utilizan un enfoque completamente distinto. Aquí podríamos argumentar que es un ángulo más norteamericano en donde el crecimiento y madurez de Chihiro son el eje central de la película. Ella es una niña que está experimentando un cambio de ciudad y por ende se siente insegura sobre su futuro. Pero cuando sus padres son tomados rehenes por la terrible bruja Yubaba, es que ella emprende una aventura en medio de este mundo de espíritus desconocido. Y aquí puedes ver que aún es una niña. Cuando se le presenta un reto, en vez de luchar contra él de frente y con valentía como los personajes de anime tradicionales lo harían, ella puede llegar a verse abrumada, insegura, asustada. Ahí te das cuenta de que la intención de Miyazaki no es hacernos creer que somos los más vergas, no quiere que nos veamos en Chihiro, sino en su viaje, su experiencia, su crecimiento, madurez. Ahí es donde Ghibli enfoca todo en esta excelente película. Y así podría seguir con Kiki, Totoro, Owl. El catálogo de este estudio está lleno de títulos muy diferentes, unidos por un estilo único. Aquí es donde Ghibli se diferencia por completo de la industria del anime tradicional. Y me alegra decir que otros directores han sabido seguir sus pasos a la hora de desarrollar estilos propios, lejos de las convenciones de la industria del anime. Este es el movimiento que empezó Ghibli y que vuelve a la animación japonesa un medio más que interesante a la hora de encarar personajes infantiles. Los niños son un recurso lleno de potencial. Algunos simplemente creen que cumplen un solo propósito: ataques de asma en películas de zombies, indefensos rehenes en películas de acción, generar simpatía en filmes dramáticos. Pero diversas obras animadas alrededor del mundo han sabido explotar sus mejores cualidades. Entendemos y nos identificamos con su madurez, sentimos y aborrecemos aún más su dolor, y a veces nos proyectamos en sus experiencias y nos dejamos llevar por su inocencia. Creo que el punto de este video y lo que intento decir es que el 90% del anime es una mierda.